Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí es lo que hemos avanzado y hemos visto que hay una Trinidad alejada de Dios, es decir, a lo que Dios no le gusta, compuesto de tres cosas. ¿Quién le dice cuáles son, por favor? Una de las cosas que se nos han presentado, de las condiciones que se nos han presentado en Génesis 1 y 2, de las cuales Dios no se agrada. Una, el desorden. Muy bien, hermana. Otro hermano o hermana que quiera decir una segunda cosa, una segunda condición que a Dios no le agrada. Las tinieblas. Muy bien, gracias, hermano. Y una tercera condición que a Dios no le agrada es la más difícil, el vacío. A Dios no le gusta el vacío, por lo tanto Él va a empezar a llenar el universo. O sea, no le gustó el vacío, no le gustó el desorden, no le gustó las tinieblas. Eso no lo considera bueno Dios, y es lo que estamos aprendiendo del primer día de la creación. Luego vamos a continuar. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces aquí vamos a continuar con esa palabra. A ver, ¿quién de ustedes ha escuchado la palabra abismo en la escritura, en la Biblia? ¿Y qué le trae a su mente? ¿Qué se imagina con el abismo? Porque aquí lo que tenemos en la descripción de Moisés, que está recibiendo, que recibió de Dios esta revelación. O sea, Dios está inspirado por el Espíritu Santo, y él está viendo lo que ocurrió hace mucho tiempo, y él lo está transmitiendo al pueblo de Dios para que el pueblo no sea ignorante, es decir, para que tenga conocimiento de lo que Dios hizo antes. Si usted vino hoy aquí es porque lo que quiere escuchar debe fortalecer su fe, si no, no tiene caso que venga. Es decir, usted está aprendiendo, o quizás ya lo sabe, lo está repasando, seguramente ya lo sabe, pero venimos a repasarlo para que no se nos olvide, ya lo vimos, y eso es para que se fortalezca su fe. Hoy, cuando usted escuche el sermón de esta mañana más tarde, usted debe salir con su fe fortalecida. Entonces, por eso es importante reunirnos con la iglesia, porque a medida que no nos reunimos, nos vamos debilitando. Y cada domingo que usted no viene, su fe va siendo más débil. Y al contrario, cada domingo que usted viene, pone atención, lee los textos, usted se va fortalecido. Su fe está fortalecida, se cumple el objetivo de venir. Entonces les hice una pregunta, hermano Joel. Hermano, yo considero la palabra abismo como la profundidad. La profundidad. Cuando predicaba yo que hablaba de eso, usted habló hace poco, ¿verdad?, acerca de las características del amor, ¿verdad? El amor de Jesucristo. Ajá. Entonces habla de la profundidad, habla de algo es muy hondo. Oscuridad, dice alguien, dice el hermano, ¿no? Es correcto. De hecho, está implícito. Vamos a verlo. Dice, las tinieblas están sobre el abismo. Lo que está viendo Moisés, o lo que se le revela a Moisés por parte de Dios que hay en los días en el primer día de la creación, es una profundidad, algo hondo, un agujero hondo. Es lo que está viendo. Está viendo desorden, está viendo vacío, pero es un agujero donde están las tinieblas. Entonces aquí vamos a entender que Moisés está explicando que hay dos posiciones, una posición abajo y una posición arriba. Es decir, está viendo una posición profunda donde habitan las tinieblas. Pero hay otra posición, ¿quién me la dice? Ahí está. Luego aparece
dentro de esa oscuridad, no allí, en contraposición, en lo opuesto, porque dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Entonces tenemos dos estados diferentes. Uno donde están las tinieblas, que es el abismo, y otro donde está moviéndose el Espíritu de Dios. Y donde está continuando, mejor dicho, su obra creativa. El Espíritu de Dios no está en las tinieblas, ¿sí se fijan? Que no está en las tinieblas. El Espíritu de Dios está en la superficie del agua, moviéndose. Tal pareciera que el Espíritu de Dios, en su poder creativo, está llenando de agua las profundidades del abismo. Es decir, hay un hueco en la tierra grandísimo, al cual Moisés le dice, se llama abismo. Pero ahora aparece el Espíritu de Dios que va a llenar ese abismo con agua. Mira, vamos a ver Génesis capítulo 7, versículo 11. Génesis 7, 11. Alguien que lo tenga que nos ayude a leer. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Muy bien, gracias. Entonces, ahí está narrando el diluvio. Y les puedo decir de dónde vino el agua del diluvio. De dos lugares, ¿verdad? ¿De dónde? De las fuentes del abismo. ¿Y de dónde más? Las cataratas de qué? Del cielo. ¿De dónde vino el agua del diluvio? Del abismo, debajo de la tierra, brotó agua. Y de arriba del cielo cayó agua. ¿Sabe? Entonces, ese abismo es el que está viendo Moisés allá, que Dios lo va a llenar con agua, que van a ser luego los océanos. Entonces, la tierra es un hoyo profundo, sin embargo, aparece el Espíritu de Dios y empieza a llenarlo con agua. Vamos a ver Génesis capítulo 8, versículo 2, por favor. ¿Alguien más que lo pueda leer? Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Entonces tenemos, cuando termina el diluvio, Dios cierra dos llaves. Cierra la llave de la lluvia y cierra la llave de ¿qué? Del abismo, o sea, del agua que brotó debajo de la tierra. Es algo para aquellos que les gusta la ciencia, lo pueden buscar. Aquellos que les gusta indagar más, aquellos que se van a preguntarle luego a Google, pregúntele y dígale un océano, póngale así, póngale océano debajo de nuestros pies, así póngale, a ver qué le sale. Ahorita no se ponga a navegar, allá en su casa póngale océano debajo de nuestros pies y le va a salir, o se le va a adelantar para que usted le dé curiosidad y vaya a verlo allá. 2014, hace 10 años, 11 casi, los científicos descubrieron, ¿sabe qué? Que hay de 10 a 15 veces más agua debajo de la tierra que en los océanos del mundo. Si usted ve los océanos del planeta y los ve llenos y dice ¿cuánta cantidad de agua? Se dice que la tierra es 3 veces más agua, ¿verdad?, que tierra. ¿Sí? No, del 100%, el 75% es agua y el 25%. Exacto, y eso nada más contando los océanos. Ahora agréguele lo que hay abajo de la tierra que los científicos no sabían. Hay una especie de un mineral, hermanos, es una especie de esponja, 6 kilómetros abajo de sus pies y de los míos. Hay un mineral que guarda tanta agua que si saliera, pues se llenaría, se inundaría el planeta, seríamos pura agua.
Pero Dios en su sabiduría lo mantiene debajo de nuestros pies, atrapado por ese mineral, para que no salga, para que esté guardado. Seguramente en el diluvio Dios permitió que esa agua saliera a la superficie. Hermanos, la ciencia muchas veces, si la gente quiere verlo, comprueba lo que la Biblia ha estado diciendo por mucho tiempo y desde hace miles de años. Entonces, búsquelo. Si usted tiene la duda, búsquelo y póngale así un océano bajo nuestros pies y le va a salir cuánta agua está debajo de la tierra. Hermanos, las fuentes del abismo siguen existiendo. ¿De dónde surgió agua para el diluvio? Mire Génesis 49, 25, por favor. Génesis 49, 25. Aquí es para que entendamos que el abismo se contrapone al cielo, es decir, a las alturas. Génesis 49, 25, si alguien lo tiene. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Ahí es una bendición que le está dando Jacob a sus hijos, de uno por uno los empieza a mencionar. Y aquí le tocó a José esta bendición, o sea, él le está diciendo, nos está bendiciendo a sus hijos. Y le habla a José y le promete, Dios te va a bendecir con cosas del cielo y Dios te va a bendecir con cosas debajo de la tierra, es decir, del abismo, de las profundidades. Entonces, la Biblia hace diferencia entre el abismo y el cielo. Los pone como polos opuestos. El cielo, lo apegado, lo cercano a Dios, y el abismo como lo lejano de Dios. Eso es cuando el abismo es usado como símbolo, simbólicamente. Entonces, por ejemplo, a ver, ustedes saben, esto sí lo saben ustedes, ¿de dónde proviene la palabra altar? Altar. Un altar es donde se le ofrecía un sacrificio a Dios, por ejemplo, o también a los ídolos. Es un altar, de hecho la misma palabra nos hace referencia a un lugar alto, lo alto. Hermano, ¿se acuerda algún monte relacionado con Dios? Ahí lo tiene, ¿verdad? ¿Y cuál otro? Moria y Sión, ¿verdad? Desde la antigüedad se pensaba que yéndose a las alturas estabas más cerca de Dios. Es que los pueblos paganos, los idólatras, ofrecían sacrificios en lugares altos. A través de la Escritura en el Antiguo Testamento se habla de los lugares altos. Y normalmente se hace referencia a que los pueblos idólatras ponían ahí sacrificio a sus ídolos. Así es, ¿no? Varios montes salen. Entonces, la idea que se ha tenido siempre es que mientras más arriba, más cerca de Dios. Luego ya el Señor Jesús aclara que no es así, ¿verdad? A la mujer samaritana. Usted está pensando, ¿verdad? Ella le dice, ¿en cuál de los dos montes debemos adorar? Ustedes dicen que en Jerusalén y nosotros decimos que acá. Dice, ¿cuál es el monte donde debemos adorar? ¿Cuál es el lugar? Eran dos montañas, ¿no? Estaba una en Samaria y otra en Jerusalén. Entonces ellos pensaban, la idea que se tenía era que mientras más alto, más cerca de Dios, y obviamente mientras más bajo, más lejos de Dios. Pero es en el lenguaje, cuando se usa lo que es el abismo como algo figurado. Miren, vamos a ver Proverbios 8, 27 y 28. Proverbios, capítulo 8. Igual si alguien quiere leerlo con confianza.
8, 27 y 28, si no aquí lo tengo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo. Gracias. Allí quien está hablando, según el escritor, es la sabiduría. Y la sabiduría empieza a hablar como si la sabiduría hablara y está explicando desde cuándo existe ella. Y luego se va hasta la creación, se va hasta este momento en que el abismo está presente. Y dice, la sabiduría dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, es decir, yo la sabiduría estaba con el Creador. Por eso dice que aquí la sabiduría es el logos, es el verbo. La sabiduría de Dios es el Señor Jesús, que ahora conocemos como el Señor Jesucristo. Es el Hijo, es el verbo. Pero antes de hacerse carne, cuando tiene toda su gloria, Él es la sabiduría de Dios. Dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Y dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Pues se le está dando forma a la tierra, su forma circular. Dice, o su forma esférica, como quiera. Dice, cuando trazaba el círculo sobre la cara, la superficie y la profundidad de la tierra. Dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Entonces, aquí lo que quería ver es que hay una diferencia entre el abismo, abajo, lo más profundo, y arriba, los cielos, lo más alto, lo más cercano a Dios. Entonces, es físico, es físico. El abismo es físico, es real. Sin embargo, en la Escritura, en la Biblia, nos vamos a encontrar al menos dos aplicaciones del abismo en manera simbólica. Entonces, tengamos cuidado cuando es real, o sea, cuando es físico y cuando es simbólico. Vamos a ver, Brian, en Éxodo capítulo 15, por favor. Versículo 5. Ahí está, acaban de pasarlos. Es un corito, ¿verdad?, que cantamos recientemente. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Y luego acaban de pasar el Mar Rojo. Éxodo 15, le dije, versículo 5 en adelante. Versículo 5 en adelante dice: descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Dice, los abismos se cuajaron en medio del mar. Ese es un abismo físico. Es igual que el que menciona Moisés. Ese es físico. Es decir, iban los egipcios y luego ¿qué vino? El agua. ¿A dónde se los llevó? Al fondo del mar. ¿Qué es eso? Al abismo físico, un pozo. Ahí quedaron sepultados muchos egipcios que iban persiguiendo al pueblo de Dios que cruzó el Mar Rojo, mientras Dios les abrió camino. ¿Por dónde caminaron? Por el abismo, pero llegaron al otro lado, y cuando vienen los egipcios atrás, el agua regresa. Se acaba ese poder que mantenía las aguas, abriéndole camino por el abismo. Y de eso hace referencia este cántico, haciendo referencia a que Dios sepultó en el abismo a los egipcios. Ahora les decía que el abismo también es usado de manera simbólica para dos cosas. ¿Se acuerdan ustedes del endemoniado? De aquel que tenía muchos demonios. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Legión, me llamo. Porque somos ¿qué? Somos muchos.
¿qué le dijeron al Señor Jesús en Mateo 8:31? ¿Qué le dijeron? A ver, alguien que lo lea, Mateo 8:31, para no decirles en el aire. Mateo 8:31. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Antes de eso, un poquito antes, los demonios se dirigen al Señor Jesús. Dice el versículo 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ese es Mateo 8:31. Otra versión dice: has venido aquí para mandarnos al abismo antes de tiempo. Esto en referencia a que el abismo es visto como un lugar lejano a Dios, un lugar apartado de Dios. Dice el versículo Apocalipsis 23 que la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, iba a ser limitada en su poder, iba a ser amarrada, iba a ser limitada, mandándola a dónde. Apocalipsis 23 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él. Este abismo, hermano, no es el mar, no es el mar físico, no es las profundidades, no es un pozo profundo. No se crea eso que dicen que en Rusia está un pozo donde se oyen lamentos, donde está gente. Eso no es cierto. O sea, no es un pozo físico. Este abismo se está usando ese término para decir es un lugar apartado de Dios. Decía el Señor Jesús: yo veía a Satanás, ¿verdad?, caer del cielo como un rayo. Es decir, fue apartado de Dios. Con Job, el diablo tenía acceso a Dios, al Padre. ¿De dónde vienes? De andar por la tierra, de rondar la tierra y andar por ella. Y entonces se hace presente delante de Dios, pero ya no fue posible más que él se hiciera presente delante de Dios. Fue lanzado lejos. Bueno, el abismo, de manera simbólica, representa un lugar reservado lejos de la presencia de Dios. Pero también simbólicamente, el abismo en la Biblia en ocasiones aparece para indicar el estado de los muertos. Es decir, la condición de estar muerto. Quizás haciendo referencia a que cuando usted y yo nos muramos, sea hoy o dentro de unos minutos o dentro de 10 años, vamos a ir a dar un pozo, a un hoyo. Y antes se creía que ahí se acababa todo, ahí se quedaba el cuerpo y ahí estás muerto, estás en el lugar de los muertos, en una profundidad, en un abismo, en un hoyo. Salmos capítulo 71, versículo 20 dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, dice, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. O sea, y el abismo está usado de manera simbólica para representar la muerte, el estado de muerte. Entonces aquí el escritor dice: tú me has ayudado en mis problemas, desde que me has vuelto a dar vida después de que estuve muerto. Es decir, estuve metido en el abismo. Romanos 10:7 habla de que el Señor Jesús estuvo, dice, ¿quién descenderá al abismo? Y está haciendo referencia al momento en que el Señor Jesús estuvo sepultado después de haber sido crucificado. Entonces la condición de muerte, hermanos, en algunos lugares en la Biblia es utilizada o es ejemplificada o es simbolizada con un pozo, con un abismo. Volviendo a Génesis capítulo 1, hablamos, ahí el abismo, hermanos, es físico, es real, es el fondo del mar, de los océanos, y aparece el Espíritu de Dios con agua. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua, y es ahí a donde quiero que vayamos a ver el segundo punto de hoy. Primero fue el abismo.
El abismo está relacionado con las tinieblas, ¿de acuerdo? Con algo muy oscuro, con algo muy lejano de Dios. Y el segundo punto en este texto es la aparición del Dios creador, del Espíritu de Dios. Pero no aparece estático, aparece moviéndose. Estaba viendo a una persona en el trabajo y se queda mucho tiempo sin volteo y pienso, ¿estará vivo? Y no se mueve, ni se ve que respira. Y luego ya me acerco más, me fallaban los lentes, traía los del trabajo, todo borroso. Y hasta me puse estos lentes. Luego voy y lo veo y tiene sus ojos cerrados. No, pues está dormido. ¿Qué creen que va a pasar si llega el supervisor? Pues le va a ir mal, porque a él le pagan por estar haciendo algo, igual que a mí. Entonces, el movimiento es vida. Nuestro corazón late. Cuando usted fue bebé, cuando estaba cuando era un feto, cuando estaba en el vientre de su mamá, su corazón latía hasta 160 veces por minuto, más o menos. Y van los papás y escuchan al bebé y se asustan. Yo me asusté cuando escuché a Lucía. Digo, oye, ¿eso qué es? ¿Trae gases mi esposa o qué? Se oía muy rápido. Y nos dijo el doctor, no, es normal, es el latido normal. Es como un aleteo de un murciélago, no recuerdo qué dijo. O sea, la frecuencia es muy rápida. Porque el corazón está muy chiquito. Y en la sabiduría de Dios, corazón pequeñito, para poder mover esa cantidad de sangre, tiene que moverse rápido, porque está chiquito. Y a medida que va creciendo el corazón, va requiriendo menos tiempo para mover esa cantidad de sangre. Y va bajando la frecuencia cardíaca a medida que crecemos. Yo ya ahorita ando en 40, antes ando parado. Pero cuando era niño, pues andaba en los 100. Y ya ahorita pues va haciéndose el corazón más lento. Todo en la tierra necesita movimiento para mantenerse vivo. Y aquí aparece un Dios vivo que se mueve, no está estático. El Salmo 115 habla acerca de la diferencia entre los ídolos y Dios. Y una de las cosas que dice de nuestro Dios, el que usted viene a cantarle aquí y del cual usted viene aquí a escuchar, la diferencia de nuestro Dios respecto a los dioses o los ídolos es que el nuestro se mueve. Desde que aparece aquí el Espíritu de Dios se movía. Es porque Él está vivo. Porque los otros dioses dicen con D minúscula, los ídolos de los hombres, que son de oro, de plata, de madera, dice el escritor de este Salmo 115, no recuerdo si fue David, no lo he checado, pero dice, esos dioses no pueden respirar, no pueden hablar, no pueden oír, menos pueden moverse. Y en cambio el Dios nuestro dice, puede hacer todo eso y mucho más, porque es un Dios, el único Dios vivo y verdadero. Y es el Dios que aparece moviéndose. Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu de Dios se movía, porque es un Dios de movimiento. Número 1, se movía para impulsar la creación. Porque la creación sin movimiento no podía ser. Pero nos impacta cuando algo no se mueve. Así como me puse nervioso con este compañero que no se movía. Cuando las hojas del árbol no se mueven, usted se pone nervioso. Me dijo mi esposa, no se movían las hojas de los árboles unos segundos antes de que cayera el tornado
hace no sé cuántos años, ¿qué? 12, ¿cuántos? Ya no sé. ¿Qué dijo la gente que vivía ahí? De repente no se escuchó nada. De repente no se movía ni una hojita del árbol. Y ellos, mira qué tranquilidad. No, se pusieron nerviosos porque lo estático nos pone nerviosos y nos da calor, que no se mueve. Las cosas tienen que moverse para manifestar vida. Y Dios se movió para manifestar poder y para expresar, para impulsar la creación. Hermanos, la tierra comenzó a girar y el universo comenzó a girar porque el Espíritu de Dios se movía. Hechos capítulo 17, versículo 28, Pablo, hablándole a los filósofos de su tiempo, les habla de un Dios, pero un Dios, dice, en el cual vivimos, pero dice más, dice, en el cual nos movemos. Y usa la palabra movimiento, porque desde Génesis 1 y 2 está un Dios que se mueve para impulsar a su creación. Es decir, si nosotros somos impulsados por Dios, nuestro corazón está latiendo, nuestros pulmones están jalando aire y tenemos ganas de hacer las cosas y nos levantamos y venimos aquí a adorar a Dios porque Dios nos está moviendo. Desde Génesis 1, 2 el Espíritu de Dios se movía porque transmite ese movimiento a su creación. ¿Sí? Entonces, usted se movió hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, usted se movió hoy y yo también. El Espíritu de Dios se mueve para manifestar que Él tiene el control de todas las cosas. Miren, en Deuteronomio 23:14 habla de un Dios que se pasea, que mueve, que camina, que anda entre. Deuteronomio 23:14, ciertamente el Señor tu Dios se pasea en medio de tu campamento. Es la versión Reina Valera 2015. Dice se pasea. La versión 1960 dice anda. Pero me gustó el término pasear, porque en el jardín del Edén Dios salió a pasear. ¿Se acuerdan? Dios salió a andar en el jardín. Y es cuando hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Porque no vio a su creación máxima, al ser humano, no lo vio donde lo había dejado, encargado. Y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Pero qué venía a hacer Dios? Se paseaba por el huerto. No estaba parado, no estaba estático. Iba, andaba, se movía por el huerto del Edén, como se movió el primer día de la creación para transmitir ese movimiento. Dios se mantiene en movimiento o se pone en movimiento para manifestarse al ser humano, para que lo pueda uno sentir, experimentar. Con usted sienta el aire, el viento en su cara, sienta una caricia de Dios que se mueve alrededor nuestro, porque ciertamente no está lejos. Y les termina de decir Pablo ahí en el 17 de Hechos, dice, no está lejos de ninguno de nosotros, dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Dice tres cosas. Dios se movió y se ha movido para manifestar su poder. Cuando está Elías contra los profetas de Baal, cuando está Elías ahí y le dice, traigan un toro para ellos, no para mí, vamos a ver cuál es el Dios verdadero, si Baal o Jehová. Dios se movió para manifestar su poder. ¿Cuánto tiempo estuvieron los profetas de Baal gritándole, dañándose el cuerpo, sacándose sangre? Y Elías los veía y les decía, grítenle, a lo mejor está de viaje, a lo mejor anda dando la vuelta. Dice una versión, a lo mejor está en el baño, porque esa frase que se usó ahí, a lo mejor está descansando, se puede interpretar como ir al baño. Le dice Elías, a lo mejor Baal está en el baño
y no les puede escuchar. Griten más fuerte. Sin embargo, a la oración simple, sencilla de Elías, tranquila, Dios se manifiesta con fuego que consume el sacrificio. Dios se mueve para manifestar su poder. Dios se ha movido también para manifestar su justicia. Dios no se quedó tranquilo viendo cómo la gente del tiempo de Noé hacía de las suyas y deshacía, sino que Dios voltea y ve que es momento de poner su justicia en acción. Igual pasó en Sodoma y en Gomorra, igual pasó muchas veces, pero Dios se ha movido porque quiere manifestar su justicia. Dios se movió para manifestar, para guiar, a su pueblo. Hay una nube que los guía en el desierto, en el día, y hay una columna de fuego que se aparece en la noche para alumbrarles el camino. Y es una nube que se mueve, y es una columna que se mueve, y el pueblo de Israel va caminando detrás de la nube, o va caminando detrás de la columna, y cuando esa columna de nube, y ese fuego se detienen, es momento de pararse, porque Dios sabe que no todo es movimiento. Dios siempre ha tenido consideración de usted y de mí, y sabe que somos limitados en fuerza. Nadie es tentado más de lo que puede resistir, ¿verdad? Y nadie es llevado más allá de lo que puede hacer. Dios sabe que el cuerpo humano necesita descansar, y la nube se detenía cuando le indicaba al pueblo que se detuviera. Y la columna de fuego se paraba cuando ellos tenían que reposar. Y el día séptimo, Dios manifiesta que no todo es movimiento, que tenemos un momento de descanso, que lo necesitamos. Último minuto, ¿no? Dios se ha movido para manifestar su misericordia y su amor por nosotros. La más grande movimiento de amor es entregar a su Hijo. Y Dios enseña, el Señor Jesús enseñó en Lucas capítulo 15, la parábola del Hijo Pródigo, que, porque a veces vemos al padre de esa parábola como muy estático, mira, le pidió el dinero y él se lo dio. Y decimos, pues no hizo nada por detenerlo. Sin embargo, ese papá se va a mover, ¿verdad? Cuando ve a su hijo que regresa. Cuando ve que su hijo viene arrepentido por el camino, dice que él corrió y lo abrazó. Porque Dios se mueve para perdonarnos. Dios se ha movido. Se movió lo que tenía que moverse. Tanto que el Verbo fue hecho carne y luego fue maltratado y fue crucificado para manifestar que Dios se mueve cuando se trata de mostrar el amor al ser humano. El Espíritu de Dios se ha movido para muchas cosas, pero creo que la que más nos impacta es cuando se ha movido para mostrar misericordia. Quiero terminar más con decirles algo al respecto de cómo Dios se ha movido, porque muchos dicen, parece que Dios ya no se mueve, parece que Dios está muy estable. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el cual usted sabe de memoria, le dice por qué Dios a veces decide no moverse. Se lo dejo de tarea. 2 de Pedro 3, 9. ¿Algún comentario, alguna pregunta? El Señor no tarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es. El mundo no se ha acabado porque Dios es paciente y nos está esperando a que nos arrepentamos, porque no quiere que nadie se pierda. De los que estamos aquí, no quiere que nadie se pierda, ni de los que están afuera, sino que todos procedamos al
Está esperando, está retardando el juicio. Está retardándolo. Porque eso es la paciencia. Retardar el enojo. Retardar su ira. Porque la copa está por rebosar, por rellenar, por derramarse. Ojalá y aprovechemos estos momentos que Dios nos da extra para que procedamos al arrepentimiento. Dios se mueve, pero ahorita nos está esperando. Y se va a mover cuando mande a su Hijo para ejecutar el juicio. Hermano, lo iba a comentar. Si vamos a arrepentir, todos por eso. Así es. Gracias.